Hola, el libro aquí presento es un libro traducido da parte mía en albanés y ahora se presenta en forma resumida en español, con la siguiente presentación del libro traducido. El título es, Datos sobre la historia y la política de griego. Estudios sobre los emigrantes en lengua griega, sobre la historia y la política de griego. Datos de la historia y políticas griegas. Este es un libro que fue utilizado en el año 2011, con un programa destinado a todos los inmigrantes. Fue utilizado en toda Grecia, incluyendo la historia y las políticas griegas, mediante un programa especial denominado Odiseas. Fue elaborado por la Organización de Estudios de Adultos y para la escritura general de la gramática escrita relacionada con las políticas griegas, que se seguían durante aquel periodo histórico. También constituye un estudio sobre los aspectos religiosos, con el objetivo de ayudar a los adultos y a otras edades a comprender los cambios que han ocurrido a lo largo de los años, comparando la historia de épocas anteriores con la de los últimos años actuales. Han ocurrido y se han debatido muchos cambios desde todos los puntos de vista y en diferentes aspectos de la historia a lo largo del tiempo, relacionados con los acontecimientos históricos y las distintas políticas que se aplicaban en aquella época. Un libro traducido da mi parte en la lenguaje albanese y hoy lo comparto en español como un resumen de este libro histórico para conocer al menos un poco sobre la historia de la antigua Grecia de ese periodo. Compartido en forma de presentación para explicar esas investigaciones de los datos de ese periodo de la historia para que incluso hoy se siga hablando de sus hazañas. Es una forma de reconocer sus valores por la manera general en que se han tratado todas las historias a través de los años, ofreciendo un resumen de los temas más importantes y fundamentales que ha tenido la historia con el paso del tiempo. Un libro que incluye todas las edades con el propósito de comprender la importancia de las historias de muchos países, las cuales han sido tratadas con rigor, pero también de manera resumida en este libro, permitiéndonos comprender que las historias han sido numerosas y que también han sido interpretadas de diferentes maneras por distintas personas. Además, nos permite entender cuántas variantes puede tener la historia en su totalidad y en su profundidad. Verdades, datos y hechos reales, expresados y no expresados, tratados de manera completa pero también superficialmente, dejándonos la posibilidad de investigar por nuestra cuenta en las direcciones online que aparecen al final de cada capítulo, para conocer otros hechos reales ocurridos a lo largo de los años. De esta manera, se brinda la oportunidad a cada individuo / persona de observar y comprender la historia de una forma u otra, sabiendo que han pasado muchos años desde estos acontecimientos históricos. Se nos ofrece a todos la posibilidad de observar los cambios ocurridos a través del tiempo hasta la actualidad, desde el momento en que este libro fue traducido, y analizar cómo podrá ser tratada la historia en los años venideros. Hoy nos encontramos en una época en la que la historia de un país es interpretada de una manera diferente por las generaciones anteriores y de otra manera por las generaciones actuales. También nos invita a reflexionar sobre cómo podremos tratar nosotros, en los próximos años, estas historias ocurridas durante siglos y épocas pasadas. La historia de Grecia, un viaje desde la antigüedad hasta el estado moderno. La historia de Grecia constituye uno de los pilares fundamentales de la civilización occidental. El libro Datos de la historia y las políticas griegas, traducido por Marcil Dandini, ofrece una visión amplia de la evolución histórica, política y cultural del pueblo griego, desde la prehistoria hasta la época contemporánea. El recorrido comienza con las primeras civilizaciones del Egeo, especialmente las culturas minoica y micénica, que sentaron las bases del desarrollo político, económico y artístico de Grecia. A través del estudio de los hallazgos arqueológicos, las antiguas escrituras y las tradiciones culturales, se explica cómo surgieron las primeras formas de organización social y comercial. Posteriormente el libro analiza el nacimiento de las ciudades-estado griegas, el desarrollo de la democracia ateniense, el pensamiento filosófico y científico, así como las grandes guerras que marcaron la antigüedad, entre ellas las guerras médicas y la guerra del Peloponeso. También dedica un espacio importante a la figura de Alejandro Magno, cuya expansión llevó la cultura helénica a gran parte del mundo conocido. La obra continúa con la transformación de Grecia durante el Imperio Romano y el Imperio Bizantino, destacando el papel del cristianismo,
las relaciones diplomáticas, los conflictos militares y la conservación del patrimonio cultural. Más adelante describe el largo periodo del dominio otomano, las transformaciones sociales y económicas, y el despertar del movimiento independentista que culminó con la Revolución griega de 1821 y la creación del Estado griego moderno. Además de los acontecimientos políticos, el libro concede una gran importancia al patrimonio artístico y cultural de Grecia. Presenta la evolución de la arquitectura, la escultura, la literatura, la música y el teatro, así como las aportaciones de figuras universales como Homero, Heródoto, Tucídides, Nikos Kazantzakis, Odiseas Elitis, Giorgos Seferis, María Callas y Mikis Theodorakis, cuyas obras siguen siendo referentes de la cultura mundial. Uno de los objetivos principales del libro es facilitar el aprendizaje de la historia griega a los inmigrantes y estudiantes de lengua griega, explicando los hechos históricos de manera accesible y relacionándolos con la evolución política, social y cultural del país. Asimismo, invita al lector a comprender que la historia no solo estudia el pasado, sino que también ayuda a interpretar el presente y a comprender las relaciones entre los pueblos. En conjunto, esta obra ofrece una síntesis completa de la historia de Grecia, mostrando cómo sus civilizaciones, instituciones, conflictos, tradiciones y expresiones artísticas han influido decisivamente en la construcción de Europa y de la cultura occidental. Más que un simple manual histórico, el libro constituye una herramienta educativa que promueve el conocimiento, el diálogo intercultural y la valoración del patrimonio histórico como elemento esencial para comprender el mundo actual. La historia de Grecia representa uno de los procesos más influyentes en la formación de la civilización occidental. Desde las primeras comunidades prehistóricas hasta la consolidación del Estado moderno, el territorio griego fue escenario de profundas transformaciones políticas, sociales, económicas y culturales que marcaron el desarrollo de Europa. Este recorrido histórico permite comprender cómo una sociedad formada inicialmente por pequeños asentamientos logró convertirse en un referente universal del pensamiento, la democracia, la filosofía, el arte y la organización política. Los primeros habitantes de Grecia desarrollaron sus comunidades durante la prehistoria, cuando aún no existía la escritura y el conocimiento se transmitía mediante la tradición y los objetos materiales. La evolución tecnológica llevó a la humanidad desde la edad de piedra hacia las edades del bronce y del hierro, etapas que transformaron las actividades económicas, la agricultura, la navegación y el comercio. Los descubrimientos arqueológicos muestran que las poblaciones comenzaron a establecer relaciones con otras culturas del Mediterráneo oriental, favoreciendo un intercambio constante de productos, técnicas y conocimientos. En este contexto surgió la civilización minoica en la isla de Creta, considerada la primera gran cultura del mundo egeo. Su desarrollo estuvo basado en el comercio marítimo, la construcción de grandes palacios, la organización administrativa y una notable producción artística. Los minoicos establecieron contactos con Egipto, Anatolia y Oriente Próximo, convirtiéndose en una potencia económica del Mediterráneo. Sus frescos, cerámicas, esculturas y sistemas de escritura reflejan una sociedad avanzada que otorgaba gran importancia a la religión, la naturaleza y la vida cotidiana. Posteriormente apareció la civilización micénica, caracterizada por una organización militar más sólida y por el fortalecimiento de los reinos continentales. Los micénicos construyeron fortalezas, ampliaron las rutas comerciales y desarrollaron un sistema administrativo basado en la escritura lineal B, considerada una de las primeras formas escritas de la lengua griega. Las tradiciones heroicas y los relatos épicos atribuidos a Homero, como la Ilíada y la Odisea, encuentran parte de su inspiración en este periodo histórico, donde la guerra de Troya simboliza el enfrentamiento entre poder, honor y expansión territorial. Tras el colapso del mundo micénico comenzó un periodo de transición conocido como la Edad Oscura. Aunque disminuyó la actividad económica y desaparecieron muchos centros urbanos, esta etapa permitió el nacimiento de nuevas formas de organización social que con el tiempo, dieron origen a las polis o ciudades-estado. Estas comunidades independientes desarrollaron instituciones propias, leyes, sistemas políticos y modelos económicos diferentes, estableciendo una identidad común basada en la lengua,
la religión y las tradiciones compartidas. La creación del alfabeto griego inspirada en el sistema fenicio, representó uno de los avances más importantes de la historia antigua. Gracias a la escritura fue posible conservar leyes, obras literarias, conocimientos científicos y acontecimientos históricos. La educación comenzó a ocupar un lugar central en la sociedad, promoviendo el aprendizaje de la lectura, la música, la filosofía, la retórica y la formación cívica de los ciudadanos. La religión ocupó un papel esencial en la vida cotidiana de los antiguos griegos. Sus creencias estaban centradas en un amplio conjunto de dioses y héroes mitológicos que explicaban el origen del universo, los fenómenos naturales y el comportamiento humano. Los templos, santuarios y festivales religiosos fortalecían la cohesión social y permitían mantener vivas las tradiciones culturales que posteriormente influirían en el arte, la literatura y el pensamiento filosófico de toda Europa. Con el crecimiento de las ciudades-estado, Grecia comenzó a desarrollar diferentes modelos de organización política y social. Cada polis poseía su propio gobierno, ejército, leyes y economía, aunque todas compartían la lengua griega, las creencias religiosas y una identidad cultural común. Entre todas ellas destacaron Atenas y Esparta, dos ciudades que representaban visiones completamente distintas sobre la forma de gobernar y organizar la sociedad. Esparta construyó un estado basado en la disciplina militar, el sacrificio colectivo y la obediencia absoluta a las leyes. Desde la infancia los ciudadanos eran preparados para convertirse en soldados capaces de defender el territorio y mantener la estabilidad del Estado. La educación priorizaba la fortaleza física, el valor y la resistencia, mientras que la vida política estaba controlada por instituciones conservadoras que garantizaban la continuidad de sus tradiciones. Aunque su sistema limitaba muchas libertades individuales, convirtió a Esparta en una de las potencias militares más respetadas del mundo antiguo. En contraste, Atenas evolucionó hacia un modelo político que dio origen a la democracia. Después de diversas reformas impulsadas por importantes legisladores, los ciudadanos comenzaron a participar directamente en la toma de decisiones mediante la Asamblea Popular. Este sistema permitió debatir leyes, elegir magistrados y decidir sobre cuestiones de guerra, paz y administración pública. Aunque la participación estaba restringida a los ciudadanos varones y excluía a mujeres, esclavos y extranjeros, la democracia ateniense constituyó un modelo revolucionario que inspiró posteriormente a numerosos sistemas políticos modernos. El fortalecimiento de las ciudades griegas coincidió con la expansión del Imperio persa, que intentó incorporar el territorio helénico a sus dominios. Las guerras médicas marcaron uno de los momentos decisivos de la historia griega. A pesar de la superioridad numérica persa, la cooperación entre varias polis permitió obtener importantes victorias en Maratón, Salamina y Platea. Estos enfrentamientos no solo defendieron la independencia griega, sino que consolidaron el sentimiento de pertenencia a una misma civilización frente a un enemigo común. Tras la derrota persa, Atenas alcanzó un extraordinario desarrollo económico, político y cultural conocido como el Siglo de Oro. Bajo el liderazgo de Pericles se construyeron monumentos emblemáticos como el Partenón y florecieron las artes, la arquitectura, el teatro y la filosofía. La ciudad se convirtió en el principal centro intelectual del Mediterráneo, atrayendo a escultores, arquitectos, dramaturgos, matemáticos y pensadores que sentaron las bases de la cultura occidental. Durante este periodo aparecieron algunos de los filósofos más influyentes de la historia. Sócrates promovió el pensamiento crítico mediante el diálogo y la reflexión ética. Platón desarrolló una filosofía centrada en la justicia, la educación y la organización ideal del Estado, mientras que Aristóteles amplió el estudio de la lógica, la biología, la política, la ética y numerosas disciplinas científicas. Sus ideas trascendieron la antigüedad y continúan siendo objeto de estudio en universidades de todo el mundo. Paralelamente, el desarrollo científico alcanzó avances significativos en matemáticas, astronomía, medicina e historia. Historiadores como Heródoto y Tucídides introdujeron métodos de investigación más rigurosos para analizar los acontecimientos del pasado, diferenciando los hechos documentados de los relatos legendarios.
Esta nueva forma de interpretar la historia convirtió la investigación histórica en una disciplina basada en la observación, la comparación de fuentes y el análisis crítico. Sin embargo, el creciente poder de Atenas provocó tensiones con Esparta y con otras ciudades aliadas. Estas diferencias desembocaron en la Guerra del Peloponeso, un conflicto prolongado que debilitó profundamente a toda Grecia. Las continuas campañas militares, las crisis económicas, las epidemias y las rivalidades internas redujeron la estabilidad política de las polis y facilitaron la aparición de nuevas potencias regionales. La debilitación del mundo griego permitió el ascenso del reino de Macedonia bajo el liderazgo de Filipo II, quien logró unificar gran parte de las ciudades griegas mediante una combinación de diplomacia y fuerza militar. Tras su muerte, su hijo Alejandro Magno emprendió una de las mayores campañas de conquista de la historia. En pocos años derrotó al imperio persa y extendió sus dominios desde Grecia hasta Egipto, Mesopotamia, Persia y la India. Las conquistas de Alejandro no solo transformaron el mapa político, sino que difundieron la lengua, la cultura y el pensamiento griegos por 3 continentes. Este proceso dio origen al período helenístico, caracterizado por el intercambio entre las tradiciones griegas y las culturas orientales. Surgieron nuevas ciudades, bibliotecas, centros científicos y escuelas filosóficas que impulsaron el progreso del conocimiento y favorecieron la circulación de ideas, obras artísticas y descubrimientos científicos mucho después de la muerte del conquistador macedonio. Después de la muerte de Alejandro Magno, su inmenso imperio fue dividido entre sus generales, dando origen a varios reinos helenísticos que conservaron la lengua y la cultura griegas, aunque desarrollaron características propias. Durante este periodo, ciudades como Alejandría se transformaron en grandes centros del conocimiento, donde florecieron la filosofía, la medicina, las matemáticas, la astronomía y la literatura. La famosa Biblioteca de Alejandría simbolizó la búsqueda del saber universal, y reunió obras procedentes de numerosas civilizaciones, convirtiéndose en uno de los mayores focos intelectuales de la antigüedad. Con el paso del tiempo, el creciente poder de Roma modificó el equilibrio político del Mediterráneo. Los romanos conquistaron Grecia, pero, lejos de destruir su legado, incorporaron gran parte de la cultura helénica a su propia civilización. La filosofía, el arte, la arquitectura, la educación y la literatura griegas pasaron a formar parte del mundo romano, hasta el punto de que muchos historiadores consideran que Roma heredó y difundió la cultura griega por todo su imperio. Esta relación permitió que el pensamiento clásico sobreviviera durante siglos y se convirtiera en una referencia permanente para Europa. La posterior división del Imperio Romano dio origen al Imperio Bizantino, cuya capital fue Constantinopla. Grecia pasó a formar parte de este nuevo estado, donde la tradición griega se unió al cristianismo y a la administración imperial. El Imperio Bizantino desempeñó un papel decisivo en la conservación del patrimonio clásico, manteniendo vivas numerosas obras filosóficas, científicas y literarias que de otro modo podrían haberse perdido. Además, desarrolló una importante producción artística caracterizada por iglesias, monasterios, mosaicos, iconos y una arquitectura religiosa de extraordinaria belleza. Durante siglos, Bizancio debió enfrentarse a invasiones, conflictos internos y continuas disputas con pueblos vecinos. Las relaciones diplomáticas alternaban con las guerras, mientras el imperio intentaba proteger sus fronteras frente a persas, árabes, búlgaros, normandos y otros pueblos que buscaban ampliar sus territorios. Al mismo tiempo surgieron importantes debates religiosos, especialmente durante el periodo de la iconoclasia, cuando se discutió el uso de las imágenes sagradas en el culto cristiano. Este conflicto produjo profundas divisiones políticas y religiosas que marcaron durante décadas la vida del imperio. Las cruzadas constituyeron otro momento decisivo en la historia bizantina. Aunque inicialmente fueron organizadas para recuperar los lugares santos, terminaron debilitando gravemente al Imperio bizantino. El saqueo de Constantinopla por los cruzados en 1204 provocó enormes pérdidas políticas, económicas y culturales, reduciendo considerablemente el poder imperial. A pesar de algunos intentos de recuperación, Bizancio nunca volvió a alcanzar la fortaleza de épocas anteriores.
Finalmente, en 1453, Constantinopla fue conquistada por los turcos otomanos, poniendo fin al Imperio bizantino tras más de 1000 años de existencia. Este acontecimiento transformó profundamente la historia del Mediterráneo oriental y marcó el inicio de una nueva etapa para el pueblo griego bajo el dominio otomano. Durante varios siglos, Grecia permaneció integrada en el Imperio otomano. La población griega conservó su lengua, su religión ortodoxa y muchas de sus tradiciones gracias al papel desempeñado por la Iglesia y por las comunidades locales. Sin embargo, la administración otomana impuso nuevos sistemas fiscales, reorganizó la economía y modificó las estructuras sociales existentes. A pesar de las dificultades, el comercio marítimo permitió a numerosos griegos establecer relaciones con otros países europeos, favoreciendo el desarrollo de una burguesía comercial que más tarde tendría un papel importante en el movimiento nacional. Mientras Europa experimentaba el Renacimiento, la Ilustración y las revoluciones políticas, las nuevas ideas de libertad, igualdad y soberanía comenzaron también a difundirse entre los intelectuales griegos. Comerciantes, profesores y estudiantes que vivían en diferentes ciudades europeas promovieron la recuperación de la identidad nacional y defendieron el derecho del pueblo griego a construir un Estado independiente. Estas corrientes intelectuales despertaron un fuerte sentimiento patriótico que fue creciendo durante las primeras décadas del siglo XIX. La Revolución griega iniciada en 1821 representó el comienzo de la lucha por la independencia. A pesar de las enormes dificultades militares y económicas, los revolucionarios recibieron el apoyo de numerosos voluntarios europeos inspirados por el prestigio de la antigua Grecia y por los ideales de libertad. Tras años de enfrentamientos y negociaciones diplomáticas, el nuevo Estado griego logró obtener el reconocimiento internacional, iniciando una nueva etapa política caracterizada por la construcción de instituciones nacionales, la reorganización administrativa y la búsqueda de estabilidad en un contexto europeo profundamente cambiante. Tras el reconocimiento de la independencia, Grecia inició un largo proceso de consolidación política e institucional. La creación del nuevo Estado exigió la organización de un sistema administrativo, la elaboración de leyes, el fortalecimiento de las instituciones públicas y la reconstrucción de una economía profundamente afectada por años de conflicto. El país afrontó importantes desafíos relacionados con la estabilidad política, la integración territorial y la definición de una identidad nacional capaz de unir a una población que había vivido durante siglos bajo dominio extranjero. A lo largo del siglo XIX, Grecia experimentó una progresiva ampliación de sus fronteras mediante acuerdos diplomáticos y conflictos militares. El ideal de reunir a las comunidades griegas dispersas en distintas regiones del Imperio Otomano se convirtió en uno de los principales objetivos de la política nacional. Este proceso estuvo acompañado por un notable crecimiento de las ciudades, la expansión del comercio marítimo y el fortalecimiento de las actividades agrícolas y artesanales, elementos fundamentales para la modernización económica del país. Uno de los personajes más destacados de este periodo fue Eleftherios Venizelos, considerado uno de los principales arquitectos de la Grecia moderna. Sus reformas impulsaron la modernización del Estado, la reorganización del ejército, la mejora de la educación y la ampliación de la participación política. Su liderazgo permitió fortalecer la posición internacional de Grecia y desempeñó un papel decisivo durante las guerras balcánicas, conflictos que modificaron profundamente el mapa político del sureste europeo y permitieron la incorporación de nuevos territorios al Estado griego. La Primera Guerra Mundial representó una etapa de fuertes divisiones internas. Mientras diferentes sectores políticos sostenían posiciones opuestas respecto a la participación del país en el conflicto, Grecia terminó integrándose en el bando aliado. Finalizada la guerra, surgieron nuevas aspiraciones territoriales que desembocaron en la campaña militar en Asia Menor. Sin embargo, la derrota frente a las fuerzas nacionalistas turcas provocó una de las mayores tragedias de la historia contemporánea griega, el éxodo masivo de cientos de miles de griegos de Anatolia y el intercambio obligatorio de poblaciones entre Grecia y Turquía. Este acontecimiento transformó profundamente la composición demográfica, económica y social del país.
La llegada de miles de refugiados supuso enormes dificultades, pero también contribuyó al crecimiento económico y cultural de Grecia. Los nuevos habitantes aportaron conocimientos, experiencias comerciales, tradiciones musicales y una intensa actividad empresarial que enriqueció la vida urbana. Al mismo tiempo, el Estado tuvo que desarrollar políticas de integración social, vivienda y empleo para responder a las necesidades de una población cada vez más diversa. Durante la Segunda Guerra Mundial, Grecia volvió a convertirse en escenario de intensos enfrentamientos. La invasión italiana fue rechazada inicialmente por el ejército griego, pero poco después el país fue ocupado por las fuerzas alemanas. La ocupación provocó graves pérdidas humanas, hambre, destrucción de infraestructuras y una fuerte resistencia organizada por distintos movimientos políticos y militares. Tras la liberación, las diferencias ideológicas acumuladas durante los años de guerra desembocaron en una guerra civil que prolongó durante varios años la inestabilidad política y social. Las décadas posteriores estuvieron marcadas por un intenso esfuerzo de reconstrucción. Grecia inició un proceso de recuperación económica mediante inversiones en infraestructuras, desarrollo industrial, modernización agrícola y expansión del turismo. Paralelamente, numerosos ciudadanos emigraron hacia otros países europeos, América y Australia en busca de mejores oportunidades laborales. Esta emigración permitió el envío de importantes recursos económicos a sus familias y fortaleció las comunidades griegas establecidas en el extranjero, que conservaron vivas sus tradiciones culturales y sus vínculos con la patria. Sin embargo, la vida política continuó atravesando momentos difíciles. La instauración de una dictadura militar entre 1967 y 1974 limitó las libertades democráticas, restringió los derechos civiles y provocó un amplio rechazo tanto dentro como fuera del país. La restauración de la democracia marcó el inicio de una nueva etapa basada en el fortalecimiento de las instituciones, el respeto a los derechos fundamentales y la integración de Grecia en las estructuras políticas y económicas europeas. Durante las últimas décadas, Grecia consolidó su pertenencia al proyecto europeo mediante su incorporación a la Comunidad Económica Europea y posteriormente a la Unión Europea. Este proceso impulsó importantes transformaciones económicas, administrativas y sociales, favoreciendo la modernización de infraestructuras, la cooperación internacional y el desarrollo de nuevos sectores productivos. No obstante, el país también afrontó importantes desafíos, como las crisis financieras, el desempleo, la deuda pública y los movimientos migratorios, cuestiones que exigieron profundas reformas económicas y políticas. Junto a su evolución histórica y política, Grecia ha conservado un extraordinario patrimonio cultural que continúa siendo una de sus mayores riquezas. La arquitectura clásica, los monumentos arqueológicos, los monasterios bizantinos, la pintura, la escultura, el teatro, la poesía y la música forman parte de una herencia que ha trascendido las fronteras nacionales. El legado de filósofos, historiadores, científicos, escritores y artistas sigue inspirando a generaciones de investigadores y constituye uno de los pilares de la identidad cultural europea. En conjunto, la historia de Grecia muestra el recorrido de un pueblo que supo superar invasiones, guerras, ocupaciones y crisis para preservar su lengua, su cultura y sus instituciones. Desde las primeras civilizaciones del mar Egeo hasta su integración en la Europa contemporánea, Grecia ha contribuido de manera decisiva al desarrollo de la democracia, el pensamiento filosófico, la ciencia, las artes y los valores humanistas. La comprensión de este proceso histórico permite valorar no solo el pasado del pueblo griego, sino también la influencia permanente que su legado continúa ejerciendo sobre el mundo actual. Más allá de los acontecimientos políticos y militares, la evolución de Grecia también estuvo marcada por un extraordinario desarrollo cultural que acompañó cada una de sus etapas históricas. La arquitectura, la escultura, la cerámica, la pintura, el teatro y la literatura reflejaron la capacidad creativa de una sociedad que convirtió el arte en una expresión. La arquitectura griega evolucionó desde los primeros palacios minoicos y micénicos hasta los grandes templos de la época clásica, convirtiéndose en un modelo de equilibrio, armonía y perfección estética.
Monumentos como el Partenón, los teatros al aire libre, los estadios y los edificios públicos no solo respondían a necesidades funcionales, sino que simbolizaban la estrecha relación entre la belleza, la política y la vida ciudadana. Estas construcciones continúan siendo uno de los mayores patrimonios culturales de la humanidad y representan la permanencia del legado griego a través de los siglos. La escultura alcanzó un nivel excepcional al reflejar la anatomía humana con una precisión desconocida hasta entonces. Los artistas buscaron representar la proporción, el movimiento y la expresión del cuerpo humano como símbolo de equilibrio entre la fuerza física y la perfección espiritual. Del mismo modo, la pintura a la cerámica decorada y los mosaicos permitieron transmitir escenas de la vida cotidiana, episodios mitológicos, acontecimientos históricos y creencias religiosas que hoy constituyen una fuente fundamental para comprender la sociedad de cada época. El teatro ocupó igualmente un lugar privilegiado dentro de la cultura griega. Las tragedias y las comedias no eran únicamente espectáculos destinados al entretenimiento, sino también espacios de reflexión sobre la justicia, el poder, la libertad, la responsabilidad y la condición humana. Autores como Esquilo, Sófocles, Eurípides y Aristófanes contribuyeron a desarrollar un género literario que posteriormente influiría en toda la tradición teatral europea y mundial. La religión acompañó la evolución histórica de Grecia desde las antiguas creencias politeístas hasta la consolidación del cristianismo ortodoxo durante la época bizantina. Los antiguos dioses del Olimpo representaban las fuerzas de la naturaleza y los distintos aspectos de la vida humana, mientras que los templos y los santuarios servían como centros de culto y de cohesión social. Con la expansión del cristianismo, la Iglesia ortodoxa pasó a desempeñar un papel decisivo en la conservación de la lengua, la educación y la identidad nacional, especialmente durante los siglos de dominación otomana, cuando muchas tradiciones lograron mantenerse vivas gracias a las comunidades religiosas. La educación constituye otro de los pilares fundamentales analizados en esta obra. Desde la antigüedad, el conocimiento fue considerado un instrumento esencial para formar ciudadanos capaces de participar activamente en la vida pública. La enseñanza de la filosofía, la retórica, la historia, las ciencias y las artes permitió el surgimiento de una sociedad que valoraba el razonamiento, el debate y la búsqueda constante de la verdad. Esta tradición educativa continuó evolucionando durante las diferentes etapas históricas, y sigue siendo uno de los elementos más representativos de la identidad cultural griega. El libro también pone de relieve la importancia de la economía y del comercio marítimo en el desarrollo del país. Gracias a su posición geográfica entre Europa, Asia y África, Grecia mantuvo durante siglos una intensa actividad comercial que favoreció el intercambio de mercancías, tecnologías, ideas y manifestaciones culturales. Los puertos, las rutas marítimas y la navegación permitieron conectar el mundo griego con numerosas civilizaciones mediterráneas, fortaleciendo tanto su prosperidad económica como su influencia política. Otro aspecto destacado es el fenómeno de la emigración, presente en diferentes momentos de la historia griega. Miles de ciudadanos abandonaron el país debido a guerras, crisis económicas o dificultades sociales, estableciéndose en distintos continentes. A pesar de la distancia, estas comunidades conservaron su lengua, sus costumbres y sus tradiciones, contribuyendo al mismo tiempo al desarrollo económico de Grecia mediante inversiones, remesas y vínculos permanentes con su país de origen. En las últimas décadas, Grecia también se convirtió en un destino para inmigrantes y refugiados procedentes de diversas regiones, generando nuevos desafíos sociales y humanitarios que forman parte de la realidad contemporánea. La preservación del patrimonio histórico constituye uno de los mensajes más importantes del libro. Los yacimientos arqueológicos, los monumentos clásicos, las iglesias bizantinas, los manuscritos antiguos, los museos y las obras de arte representan un legado irreemplazable que debe ser protegido para las generaciones futuras. El estudio de estos testimonios materiales permite reconstruir el pasado, comprender la evolución de las sociedades y valorar la contribución de Grecia al desarrollo de la civilización universal. En definitiva, la obra presenta la historia griega como un proceso continuo de transformación, adaptación y permanencia.
A lo largo de más de 4000 años, Grecia experimentó periodos de esplendor, conquistas, ocupaciones, guerras, revoluciones, crisis y reconstrucciones, pero logró preservar una identidad cultural que continúa siendo una referencia mundial. El legado de sus pensadores, artistas, científicos, políticos y ciudadanos trasciende las fronteras nacionales y demuestra que la historia no pertenece únicamente al pasado, sino que sigue influyendo en la forma en que las sociedades entienden la libertad, la democracia, el conocimiento, la cultura y la convivencia entre los pueblos. Desde las primeras civilizaciones del mar Egeo hasta la Grecia contemporánea integrada en Europa, este recorrido histórico confirma que el patrimonio material e intelectual griego constituye uno de los mayores aportes realizados a la historia de la humanidad y continúa inspirando el desarrollo cultural y democrático del mundo moderno. La obra también concede una atención especial al papel de las relaciones internacionales y a la posición geopolítica de Grecia a lo largo de la historia. Situada entre Europa, Asia y África, Grecia ha sido durante milenios un puente entre Oriente y Occidente, convirtiéndose en escenario de intercambios comerciales, culturales y diplomáticos. Esta ubicación estratégica favoreció el desarrollo de alianzas, conflictos y contactos permanentes con numerosos pueblos, desde los antiguos egipcios, fenicios y persas hasta los romanos, bizantinos, otomanos y los actuales estados europeos. Cada uno de estos encuentros dejó una huella en la evolución política y cultural del país. El libro destaca igualmente que la historia griega no debe entenderse únicamente como una sucesión de guerras o acontecimientos políticos, sino también como la historia de la vida cotidiana de sus habitantes. La agricultura, la ganadería, la artesanía, la pesca, el comercio, la construcción naval y las actividades portuarias constituyeron durante siglos la base del desarrollo económico. Paralelamente, la organización familiar, las costumbres, las celebraciones religiosas, las fiestas populares y los Juegos Olímpicos fortalecieron la cohesión social y transmitieron valores que aún forman parte de la identidad nacional. Otro aspecto desarrollado es la evolución de las instituciones del Estado. Desde las primeras formas de gobierno de las ciudades-estado hasta las monarquías, los imperios, los regímenes autoritarios y las democracias contemporáneas, Grecia experimentó distintos modelos políticos que reflejan la constante búsqueda de estabilidad, justicia y participación ciudadana. Las reformas constitucionales, la consolidación del Estado de Derecho y el fortalecimiento de las instituciones democráticas muestran cómo la experiencia histórica permitió construir un sistema político adaptado a las necesidades de la sociedad moderna. Asimismo, la obra analiza el impacto de las transformaciones económicas producidas por la industrialización, la modernización de las infraestructuras y la incorporación de nuevas tecnologías. La expansión del transporte marítimo, la mejora de las comunicaciones, el crecimiento del turismo y la integración en los mercados europeos favorecieron el desarrollo económico del país, aunque también generaron nuevos desafíos relacionados con la competencia internacional, la sostenibilidad y las crisis financieras que marcaron el siglo XXI. Especial importancia adquiere la protección del patrimonio histórico y arqueológico. El libro subraya que la conservación de templos, fortalezas, monasterios, manuscritos, esculturas y restos arqueológicos no representa únicamente una obligación nacional, sino una responsabilidad compartida con toda la humanidad. Estos monumentos permiten reconstruir la memoria colectiva y comprender la evolución de las civilizaciones que dieron forma al mundo actual. Del mismo modo, los museos, las bibliotecas y los centros de investigación desempeñan un papel esencial en la preservación y difusión del conocimiento histórico. La obra concluye transmitiendo la idea de que la historia es un proceso dinámico y en permanente construcción. Cada generación interpreta el pasado a partir de nuevas investigaciones, descubrimientos arqueológicos y análisis documentales, enriqueciendo continuamente el conocimiento histórico. Por ello, comprender la historia de Grecia significa comprender también el origen de numerosas instituciones políticas, principios filosóficos, expresiones artísticas y valores democráticos que siguen presentes en la sociedad contemporánea. En definitiva, este libro constituye una amplia síntesis del recorrido histórico del pueblo griego, desde las primeras comunidades prehistóricas hasta la Grecia actual. A través de un lenguaje accesible y una visión cronológica,
permite apreciar la evolución de la política, la economía, la religión, la educación, la cultura y las relaciones internacionales, mostrando cómo cada periodo contribuyó a la construcción de una identidad nacional sólida y de un legado universal. La historia de Grecia aparece así como un ejemplo de continuidad histórica, resiliencia y creatividad, donde el pasado no permanece aislado, sino que continúa dialogando con el presente y ofreciendo enseñanzas para el futuro. De este modo, la obra invita al lector a valorar el conocimiento histórico como una herramienta indispensable para comprender el desarrollo de las sociedades, preservar el patrimonio cultural y fortalecer los principios de convivencia, libertad, cooperación y respeto entre los pueblos. A modo de conclusión, la historia de Grecia representa mucho más que la narración de acontecimientos ocurridos a lo largo de los siglos. Es la historia de una civilización que supo transformar sus experiencias, sus conocimientos y sus dificultades en una herencia cultural de valor universal. Desde las primeras comunidades del mar Egeo hasta el Estado griego contemporáneo, cada periodo histórico dejó una huella profunda en la formación de la identidad griega y en el desarrollo de la humanidad. El recorrido presentado en esta obra demuestra que Grecia no fue únicamente un territorio marcado por guerras y cambios políticos, sino también un espacio donde nacieron ideas fundamentales sobre la organización de la sociedad, la participación ciudadana, la educación, la investigación científica y la expresión artística. La democracia ateniense, la filosofía clásica, los avances científicos, la literatura, la arquitectura y el arte constituyen aportaciones que continúan influyendo en el pensamiento moderno. La historia griega también revela la capacidad de un pueblo para resistir grandes transformaciones. Las invasiones extranjeras, los periodos de dominación romana y otomana, las guerras, las crisis económicas y los conflictos internos pusieron a prueba la continuidad de la identidad nacional. Sin embargo, la preservación de la lengua, las tradiciones, la religión, la cultura y la memoria histórica permitió que Grecia mantuviera su presencia a través de los siglos. Uno de los principales mensajes de esta obra es que conocer la historia significa comprender no solo lo que ocurrió en el pasado, sino también las causas y consecuencias de los acontecimientos que dieron forma al presente. La historia funciona como una herramienta de reflexión que permite analizar los errores, valorar los logros y construir un futuro basado en el conocimiento y la experiencia acumulada por las generaciones anteriores. Por esta razón, el estudio de la historia griega no pertenece únicamente a los especialistas, sino que representa una fuente de aprendizaje para todos aquellos que desean comprender la evolución de las sociedades humanas. La obra destaca también la importancia de unir el pasado con las nuevas formas de conocimiento. La utilización de herramientas modernas, la investigación digital y el acceso a fuentes históricas permiten que las nuevas generaciones se acerquen a la historia de una manera diferente, combinando la tradición de los libros con las posibilidades que ofrece la tecnología actual. De esta forma, el conocimiento histórico puede llegar a un público más amplio y despertar el interés de quienes buscan comprender las raíces culturales de Europa. Otro elemento fundamental es la relación entre cultura e identidad. Grecia demuestra que una nación no se define únicamente por sus fronteras territoriales, sino también por sus valores, sus recuerdos colectivos, sus obras artísticas, sus pensamientos y las contribuciones realizadas a la humanidad. La conservación de monumentos, documentos, obras literarias y tradiciones constituye una forma de proteger la memoria de un pueblo y transmitirla a las generaciones futuras. A través de sus páginas, el libro invita al lector a observar la historia como un camino de evolución constante. Las sociedades cambian, los sistemas políticos se transforman y las personas enfrentan nuevos desafíos, pero los conocimientos adquiridos del pasado siguen siendo una guía importante para interpretar el presente. La experiencia griega demuestra que la cultura, la educación y el pensamiento crítico son elementos esenciales para el progreso de cualquier sociedad. En conclusión, la historia de Grecia es una historia de creación, resistencia y renovación. Es el relato de un pueblo que, a pesar de las dificultades y las transformaciones sufridas durante miles de años, logró conservar una identidad propia y ofrecer al mundo una herencia extraordinaria. La filosofía que impulsó la búsqueda del conocimiento,
la democracia que inspiró nuevas formas de gobierno, el arte que expresó la belleza humana y la ciencia que amplió los límites del saber forman parte de un legado que continúa vivo. Este libro no solo presenta acontecimientos históricos, sino que abre una puerta hacia la comprensión de cómo las civilizaciones nacen, evolucionan y dejan su huella en la humanidad. Su principal enseñanza es que la historia no debe ser vista como algo lejano, sino como una parte activa de nuestra realidad, porque las decisiones, ideas y creaciones del pasado siguen influyendo en el mundo actual. La historia de Grecia permanece así como un ejemplo de la importancia de conservar la memoria, valorar la diversidad cultural y promover el diálogo entre los pueblos. El conocimiento del pasado permite construir sociedades más conscientes, más preparadas y más capaces de enfrentar los desafíos del futuro. Muchas gracias por haber escuchado la mía presentación del libro Datos sobre la historia y la política de griego.